Salmo 119, versículos 153 al 160, nuestro sermón de hoy. El antepenúltimo del Salmo 119 se titula Nuestro abogado en los cielos. Nuestro abogado en los cielos. Un lindo tema, recién cantamos ante el trono celestial. Jesús intercede por nosotros. Dice así el Salmo en los versículos 153 hasta el 160. Mira mi aflicción y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. Defiende mi causa y redímeme. Vivifícame con tu palabra. Lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Muchas son tus misericordias, oh Jehová. Vivifícame conforme a tus juicios. Muchos son mis perseguidores y mis enemigos, mas de tus testimonios no me he apartado. Veía a los prevaricadores y me disgustaba, porque no guardaban tus palabras. Mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Oramos al Señor. Padre, ponemos en tus manos esta enseñanza, este sermón. Oramos, Señor, que tú puedas usarlo en nuestras vidas. Queremos agradecerte porque tenemos un abogado ante el trono celestial que intercede por nosotros. Y te agradecemos, Señor, por las verdades de tu palabra y las enseñanzas de las Escrituras que nos recuerdan esta verdad del Nuevo Testamento. Gracias, Señor, porque tenemos tantos privilegios. Tenemos toda la historia completa para que nosotros podamos disfrutar y deleitarnos y tener paz en nuestros corazones, en nuestro peregrinaje. Ahora pedimos que estos 8 versículos arrojen luz a nuestras vidas sobre este abogado que nosotros tenemos, en las diferentes formas que encontramos en este pasaje, para nuestro bienestar y para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quisiera compartir con ustedes que obviamente Dios es nuestro abogado perfecto, es un abogado justo, es misericordioso y es defensor. Y nosotros, por tanto, debemos confiar en su defensa y nosotros debemos vivir de acuerdo a su palabra por tener este abogado entre nosotros. ¿Alguna vez te encontraste, cuando eras chico, cuando eras grande, como sos grande, te encontraste en una situación seria donde te acusaron de forma injusta, quizá en tu trabajo, quizá en familiares inconversos o en otras circunstancias? Bueno, a mí me ha pasado en más de una oportunidad, en diferentes formas, y a través del ministerio también, en la vida ministerial. Esto no queda quieto. Pero en esta oportunidad quiero compartir cómo el salmista manejó este tiempo o esta situación en su vida. Está agobiado otra vez, no solamente por sus propias limitaciones, e inclusive por sus propias acusaciones, las acusaciones de su propia vida, su propia conciencia, su propio corazón, pero también de lo que proviene de fuera. Sus enemigos son los impíos. Hemos leído sobre los perseguidores, hemos leído sobre los enemigos, hemos leído sobre los prevaricadores. Y el tono de estos 8 versículos que leímos muestra la urgente necesidad que tiene el salmista de que alguien lo defienda, de que alguien abogue, esa es la palabra, un defensor, alguien que esté a su lado y que lo defienda en su necesidad. Y sus peticiones, vamos a ver ahora, son peticiones muy marcadas, algo que nosotros no debemos imaginar que es repetitivo. Cuando nosotros leemos una porción como esta, que hemos leído recién, me está jugando una mala pasada esto hoy, cuando nosotros leemos una porción como esta que tiene repeticiones, no tenemos que pensar que el salmista no sabía qué otra cosa decir, sino que tenemos que recordar, como dice Santiago, no tenemos porque no pedimos. En este caso no pidió mal, pidió bien para que Dios le respondiera. Y la insistencia no es mala delante de Dios si es de corazón y muestra que nosotros realmente estamos comprometidos con obedecerle y recibir de su parte la dirección que necesitamos. Ahora este hombre está rogando a Dios, observen, si miran allí, siguen con sus vistas, está rogando que Dios lo mire, está rogando que Dios lo defienda, está rogando que Dios lo vivifique o le dé avivamiento. Esa es su necesidad. Señor, mírame, Señor, defendeme, Señor, dame un avivamiento en mi vida en esta situación.
y está aprendiendo a defender que la defensa que proviene de Dios y su misericordia y su justicia son lo mejor que puede estar optando. No está inventando medios para librarse, no está inventando maneras de excusarse. Él reconoce que la única defensa es la misericordia y la justicia de Dios y por eso está pidiendo que Dios le ayude. Mientras tanto, el corazón del salmista está apegado y comprometido con la palabra de Dios. Me encanta que recordemos esto porque el Salmo 119 tiene que ver puntualmente con una exaltación de la palabra de Dios. Y tenemos que recordar esto, que lo que se mantiene a través de todo el Salmo en diferentes circunstancias de angustia, de gozo, de tristeza, de persecución, de dolor, de profunda oscuridad, es que la palabra de Dios está presente, salvo en un texto en la Escritura, en el Salmo 119, por allí en versículo 88, donde el salmista no menciona la palabra de Dios, donde no hace uso de la palabra de Dios en ningún momento, y estamos hablando de la situación más crítica del salmista, y ahí está, sacar esto. Y el momento más triste y la medianoche del salmista. Pero siempre está la palabra de Dios presente. Vamos a ver tres aspectos, quiero compartir con ustedes, tres aspectos de un abogado en los cielos que nosotros precisamos. Si pueden mantenerlo allí en su vista, si quieren marcarlo en un lápiz, si quieren anotarlo en su celular, como sea, pero les va a ayudar. Tres aspectos de un abogado en los cielos que precisamos mientras nosotros esperamos en la palabra de Dios. ¿Cuáles son? Bueno, en primer lugar necesitamos justamente un abogado para lo que es más importante, un abogado defensor. Miren versículos 153 al 155, un abogado defensor que nos recuerda, en primer lugar, recuerda a quienes están aferrando a su palabra en la aflicción. Un abogado que nos defienda, pero que está recordando a esta persona que está defendiendo y que está viendo a alguien que se aferra a la palabra de Dios. Si no es alguien que está pidiendo que Dios le ayude y que simplemente no tiene en cuenta la ley, sino que alguien está pidiendo ayuda acá y es alguien que está guardando la palabra de Dios. Recuerda, un abogado defensor que recuerda a quienes se aferran a su palabra en la aflicción, y vamos a verlo. Versículo 53 dice, mira mi aflicción y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. No cabe la menor duda, como ya lo vimos antes y lo vamos a ver en este salmo, el autor de ninguna manera cree que sus méritos o que tienen méritos para recibir una respuesta o defensa de parte de Dios. A veces cuando leemos sobre que Dios mire que guardamos sus mandamientos, mire que estoy guardando su palabra, que no me he olvidado su palabra, pensamos que de alguna manera el salmista está diciendo, bueno, esto me parece que voy a terminar sacándomelo. Cabeza fina, oreja chica. Pensamos que de alguna manera cuando decimos que Dios se acuerde que nosotros estamos guardando su palabra y dice, Dios, me debes algo. Mirá que yo tengo mi devocional todos los días, estoy avanzando en la lectura de la Biblia, tengo mis tiempos de oración, estoy recordando la palabra de Dios en mi vida. Señor, ayúdame en esto y dame la posibilidad de ver tu mano porque estoy siendo fiel. Pero de ninguna forma el salmista está refiriéndose a eso. No hay mérito alguno para recibir una respuesta o defensa de parte de Dios. Sin embargo, cuando confiamos en lo que Dios ha dicho, también Dios lo ve. Hay muchos momentos en la Escritura, como en el caso del rey Josías, cuando quebrantó su corazón y Dios le dijo, yo vi tu corazón. Dios estaba observando su corazón, que tuvo temor de la palabra de Dios. Esa es una realidad. Josías en ninguna forma sentía que tenía mérito. Todo lo contrario, el rey Josías estaba quebrantado por su pecado. Pero la Biblia dice a través de la profetisa, esta mujer Hulda, que vio el corazón de Josías. Y esto es básicamente lo que está ocurriendo aquí. Y cuando Dios ve a una persona que está confiando en Él a través de lo que su palabra dice, porque todo lo que nosotros conocemos de Dios para rogar su defensa es lo que encontramos en la Escritura, nosotros no imaginamos a un Dios que puede librarnos aparte de lo que dice en su palabra. Y cuando Dios ve un corazón que confía en su palabra, Dios está dispuesto a defender porque Dios recuerda a quienes se aferran en su palabra como un Dios defensor. Y aquí está pidiendo que Dios lo libre en un contexto de avanzada aflicción y dolor. Dios es llamado como defensor
de sus hijos, en Proverbios 23:11, es llamado el fuerte. El defensor de ellos es el fuerte. Dios es un defensor fuerte y Él aboga y es un abogado defensor. Y fíjense que no se olvidó de su palabra. No, de tu ley no me he olvidado. En su gran aflicción no se olvidó de la palabra de Dios. Y por eso tuvo convicción de seguir orando a Dios. Ahora este es el punto. Cuando uno está en aflicción, una de las primeras cosas que nosotros escuchamos en nuestra conciencia es la primera pregunta de la Biblia que está en Génesis capítulo 3. ¿Con qué Dios os ha dicho? Y eso llevó a que Adán y Eva se olvidaran de la palabra de Dios. Los momentos de aflicción son momentos también de puertas de tentación. Y en esa puerta de tentación lo que Satanás quiere es que nosotros nos olvidemos de la palabra de Dios. Cuando no nos olvidamos de la palabra de Dios, sino que nos aferramos a la Escritura, nosotros tenemos valor para orar en medio de la necesidad. Es decir, Señor, estoy en una grande aflicción, no sé lo que va a pasar, estoy en este momento donde soy acusado, donde tengo dificultades que no las puedo resolver, pero tu palabra dice que me has dado el Espíritu Santo, por el cual yo puedo clamar, Abba, Padre, que has enviado a mi corazón el Espíritu de tu Hijo. Yo reconozco y creo lo que la Biblia dice, que estás conmigo todos los días hasta el fin del mundo, y eso es resistir a Satanás. Pero Dios está viendo que nuestra confianza está en nuestras capacidades, en medio de nuestra aflicción, sino que nosotros, a pesar de eso, nos aferramos a la palabra de Dios. Como dice Job, aunque Dios me mate, voy a seguir esperando en Él. Confía en su palabra, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Entonces, por eso está orando por la liberación en medio de la aflicción, porque dice, yo no me olvidé de tu palabra. Es trágico cuando olvidamos textos de la Escritura, promesas de la Escritura, afirmaciones de la Escritura en medio de la aflicción, porque quedamos absolutamente a la deriva. El salmista no se olvidó en medio de la aflicción de la palabra de Dios. La petición de que Dios lo mire y mire su aflicción, también en versículo 53, habla de transparencia. ¿Cuántas veces nosotros buscamos que Dios nos mire, que Dios haga algo, pero sabemos en nuestra conciencia que la palabra de Dios no tiene lugar en nuestra vida? O no la leemos, o no tenemos cuidado, o no la examinamos, o no la estudiamos, o no nos apoyamos en esa, pero pedimos, Señor, mira cómo estoy, ayúdame en mi necesidad, ayúdame en este momento. Así que uno puede saber, puede conocer Romanos 8:31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero la contradicción de su vida con lo que la Biblia enseña, no les permite con limpia conciencia orar a Dios. ¿Me explico? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esa es una realidad teológica en el libro de Hechos, en el libro de Romanos. Es una realidad teológica, que Dios es por nosotros y ¿quién contra nosotros? Porque es una realidad que surge de que Dios ha enviado a su Hijo, de que Él nos ha escogido antes de la fundación del mundo, de que a los que antes conoció los predestinó. Es una realidad teológica. Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero cuando nuestra vida, nuestra conciencia nos acusa y tenemos contradicción, por más que sepamos ese texto, no tenemos transparencia en nuestra vida para decir, Señor, mira, ayúdame en este momento. Porque tu palabra dice que tú estás por mí a pesar de que todo el mundo esté contra mí. Pero no asesinemos nuestra conciencia descuidando la palabra de Dios y pidiendo que Dios nos responda como un abogado defensor. Porque Dios está mirando a aquellos que guardan su palabra, a quienes se aferran a su palabra en la aflicción. Pero también es un abogado defensor porque nos vivifica cuando estamos oprimidos. Qué lindo es cuando han visto películas y el abogado encuentra justo algo que con esto va a ir al juez y va a mostrarle y con esto no hay forma que vamos a ganar. Bueno, aquí tenemos ese momento donde el salmista es vivificado, versículos 154-55. Mírame aflicción y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. Defiende mi causa y redímeme, vivifícame con tu palabra. Lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Observen, en versículo 54, el verbo defender y el sustantivo causa son justamente términos legales. Defensa y causa. Estamos con la causa número tanto y vamos en la defensa y en la causa de tanto. Es un término legal. Por ejemplo, en Salmo 35, el versículo 1, también se utiliza esta expresión. Salmo 35, versículo 1, dice,
Disputa, oh Jehová, contra los que contra mí contienden, pelea contra los que me combaten. Salmo 35:1. Si siguen girando sus páginas, Salmo 43, versículo 1. Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía. Y también en Salmo 74, el versículo 22, dice, levántate, oh Dios, aboga tu causa, acuérdate de cómo el insensato te injuria cada día. Es un lenguaje que incluso usaban los profetas. Los profetas se presentaban como abogados, se presentaban como jueces, mejor dicho. Aquellos que Dios está marcando algo, está haciendo esto. Miren lo que Dios va a hacer, miren lo que Dios va a juzgar. Esta es la causa de Dios. Y uno de los oficios y nombres más preciosos que nosotros encontramos del Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento es que es un abogado. No solamente es un abogado, sino que tiene un nombre perfecto y ese nombre es el justo. El justo. Acompáñenme a 1 de Juan, capítulo 2. Porque estamos en el Salmo ante un hombre que es consciente de sus iniquidades, de sus pecados. Ha llorado en la presencia de Dios por sus pecados. Ha visto la condición de su corazón. Incluso el Salmo va a terminar con una expresión del salmista reconociendo que fue una persona extraviada como una oveja. Pero en 1 de Juan, capítulo 2, versículo... Y estoy en 1 de Pedro, por eso no lo encuentro. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Observen lo que dice el apóstol Juan. Lo que nos ha escrito es para que no pequemos. No está, obviamente, en el contexto diciendo que si uno lee eso, no va a pecar, sino que es una advertencia, es un llamado a atención, es para que nosotros recordemos que el pecado en la vida del cristiano es un accidente, no es una práctica continua, lo cual mostraría que no es realmente un cristiano, como lo enseña el capítulo 3 de 1 de Juan. Pero luego dice, si alguno hubiere pecado, tenemos un abogado para con el Padre. Dios es el juez de todos, y este abogado delante de Dios es Jesucristo el justo. Él está abogando por nosotros. Y aquí tenemos, volviendo al Salmo 119, un hombre que está pidiendo a Dios, está pidiendo que Dios lo defienda y pide que lo vivifique, porque Dios vivifica en medio cuando somos defendidos por Dios, la misericordia de Dios, como este abogado defensor, nos sostiene y nos vivifica a través de su palabra. Este hombre del Salmo quedó devastado por la opresión. Y requiere que Dios no solamente lo defienda, sino que también lo anime, lo vivifique, porque ha sido golpeado en su conciencia por las acusaciones, por todo lo que han dicho de él. Está pidiendo que Dios le vivifique. Ahora, usualmente en grandes aflicciones e injusticias, a menos que Dios nos avive, nosotros terminaríamos absolutamente sin ningún tipo de esperanza. No sé si te ha pasado en medio de opresiones, en medio de angustias, permanecer leyendo la Escritura y de repente un texto en el proverbio del día, si estás leyendo proverbios todos los días, un capítulo por día con el calendario o en tu lectura bíblica, cuando lees, tenés un texto que Dios vivifica tu corazón. O algún hermano que te manda un texto de la Escritura y trata con tu vida en forma especial. Y Dios vivifica tu corazón en medio de la angustia, en medio de la necesidad. Pero capaz te preguntás, ¿cómo está este abogado intercediendo por mí? ¿Cómo sé que está intercediendo por mí? Bueno, Él es el abogado de los pecadores y por eso está intercediendo por tu vida y por mi vida. Porque Él es experto en atender a los pecadores. ¿Quién necesita más un abogado que vos y yo? Nosotros necesitamos quien abogue por nuestra causa. La Biblia llama a Satanás el acusador de los hermanos. Él está acusando delante de Dios día y noche. Continuamente está acusándote. Todo el tiempo está acusándote de esos pecados, en los cuales quizás sos recurrente. Quizás no es tan recurrente, pero afectan tu vida cada tanto. Te desaniman. Pecados prácticos, pecados de la conciencia, pecados de pensamiento,
pecados de carácter, de temperamento, todo tipo de pecados te está acusando. Y por supuesto, Dios no puede decir nada bueno de esas cosas, pero sí puede decir muchísimo a tu favor. Y lo que puede decir a tu favor lo muestra apelando al mérito suyo, que es la sangre del Señor Jesucristo. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Cristo siempre fue justo. Pero cuando Él resucitó de los muertos, su justicia permanece para siempre. Porque Él mostró la justicia de Dios al morir de una forma cruenta y no merecida por nosotros. ¿Cómo puede defendernos el Señor? Observen lo que dice: defiende mi causa y redímeme. La palabra redención allí, redención o compra, en este versículo, se toma de la función de un redentor o un pariente. El libro de Ruth es uno de los más clásicos. En el libro de Levíticos también había un pariente redentor. Cuando alguien tenía una situación de deuda, podía venir el pariente y redimirlo, o podía incluso pagar lo que costaba una propiedad o algo para poder ayudarlo, si podía salir de un estado de servidumbre. Tenía que pasar un tiempo, pero era el pariente que lo podía recibir entre los israelitas. Y había personas que le correspondía hacer esto. ¿Se acuerdan el libro de Ruth? Booz quería desposar a Ruth, pero había alguien más cercano que Booz para desposarlo. Pero este hombre rechazó eso, entonces el siguiente era Booz, y eso fue por la soberanía de Dios y la providencia de Dios, y redimió, pagó el precio por Ruth para tomarla por mujer. Una persona empobrecida, una persona esclavizada, una persona en diferentes circunstancias, pero también era protector, también era un defensor. El Redentor era un protector, era un defensor, era un comprador, librando a una persona de la opresión o del vengador de la sangre. Es una palabra legal también. Y el salmista dice: defiende mi causa y redímeme. Dios es quien tiene el derecho de hacer esto y tiene la capacidad de ser un redentor. Él es el redentor, nos ha redimido con su sangre, nos ha comprado con su preciosa sangre, ha pagado el precio de su propia vida, la iglesia que Él compró con su propia sangre. Entonces, dice: defiende mi causa y redímeme. Señor, tenés la capacidad de hacerlo. Dios nos anima, nos vivifica. Inmediatamente dice: vivifícame con tu palabra. Cuando dice vivifícame conforme a tu palabra o con tu palabra, significa que Dios siempre va a obrar en el curso de las Escrituras. No esperamos que Dios nos defienda fuera del límite de la Escritura. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, si la defensa de Dios para tu vida puede incluir que el que encubre sus pecados no prosperará. El que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. La defensa de Dios incluye que reconozcas tu pecado. La defensa de Dios incluye nuestra responsabilidad de orar en el Espíritu. En su angustia me buscarán. La defensa de Dios no parece funcionar cuando nosotros simplemente decimos: bueno, Dios me va a ayudar, y no tenemos una vida de comunión con Dios, ni llevamos una vida de oración que demuestre que nosotros estamos clamando. La defensa de Dios requiere que oremos en el Espíritu. La defensa de Dios puede incluir que examinemos nuestro corazón, y así será. Dios va a examinar, Dios va a tratar con nosotros y nos va a defender si examinamos nuestro corazón. La defensa de Dios también incluye que nosotros estemos dispuestos a cosechar las consecuencias de nuestro pecado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No nos libra Dios de nuestras consecuencias, pero nos defiende y defiende nuestra causa. Vivifícame conforme a tu palabra. Y saben, miren, también nos vivifica porque necesitamos valorar lo que tenemos. Observen el versículo 55, el contraste. Lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. No valoramos lo que tenemos. ¿A qué me refiero? El salmista lo demuestra con este versículo, el 155. Los impíos no tienen ningún abogado, no tienen nadie que los defienda. Nosotros tenemos un abogado defensor y muchas veces no tomamos el tiempo para orar y rogar que Él nos defienda, que realmente obre a través de su justicia en nuestras vidas. Los impíos no tienen ningún tipo de defensa. Como dijo el pastor Charles Bridges,
Todo el sufrimiento que un alma inmortal es capaz de soportar a lo largo de la eternidad está incluido en esta oración. ¿Cuál oración? Lejos está de los impíos la salvación. No tienen salvación, no tienen un abogado, no tienen nadie quien los defienda. Nosotros tenemos un abogado defensor que los que están sin Cristo no tienen en absoluto y tampoco lo quieren. Observen lo que dice el libro de Job en el capítulo 21. El libro de Job en el capítulo 21, versículos 14 y 15. Esta expresión es tremenda de los impíos. Si no lo tienen marcado, márquenlo en su Biblia para mostrar juntamente con otros versículos cómo es el corazón del hombre. Job 21, 14 y 15. Dicen pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? Salmo capítulo 10, Salmo 10, versículo 4 también. Otro de los textos importantes sobre la actitud de los inconversos con relación a Dios, que confirma lo que dice el texto de Salmo 119. Salmo 10, versículo 4. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos, que luego el apóstol Pablo toma este texto, por supuesto, para usarlo también, junto con otras secciones de este salmo. Proverbios 1:7, conocemos lo que dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Y cómo sigue? Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Lucas 16:24 nos dice que el rico estaba en el infierno y pedía que Lázaro moje la punta de su lengua con agua. Ya era tarde, ya era absolutamente tarde. Y observen el Salmo 119, lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Aquí tenemos el Evangelio. Juan capítulo 3 dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. No buscan tus estatutos. ¿Cuál es la razón de que Dios está lejos de los impíos? Porque no buscan los estatutos de Dios. No buscan el Evangelio. Juan nos dice en capítulo 8, versículo 44, de los religiosos: ¿por qué no escucháis mi palabra? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. No buscan los mandamientos de Dios, no buscan sus estatutos. Ese es el Evangelio. La salvación está lejos porque no buscan la salvación de Dios. Se apartan, no quieren saber nada. La salvación y la palabra de Dios van de la mano. La gente que dice, Dios me salvó, pero no tiene interés en la Biblia. La gente que dice, Dios me ha comprado, me ha redimido, sí, Dios me salvó, John dice una profesión de fe, pero no conocen sus Biblias, no tienen el hábito de leer las Escrituras, la tienen apartada en un lugar, no tienen salvación. Nosotros no podemos ver los corazones, pero nosotros podemos ver los frutos. Y la salvación y la palabra de Dios van de la mano. Los hijos de Dios son obedientes a la palabra de Dios. Estar lejos de la palabra de Dios es la característica de los incrédulos. No existe abogado para las personas que rehúsan tener un abogado. En las películas lo han visto también. Tienes el derecho a pedir un abogado. No quiero un abogado. ¿Cómo no querés un abogado? No, no quiero un abogado. Pero mirá que es un problema, No, no quiero un abogado. Bueno, la película a veces funciona, se defiende a sí mismo, pero no va a funcionar con una persona delante de Dios que no tiene a Cristo como abogado. ¿Cuál será su defensa en el día final? Dice el libro de Hebreos: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y dice el libro de Hebreos en capítulo 13 que nos hemos acercado al juez de todos, al juez de todos. Dios es un abogado defensor. Nosotros tenemos un abogado defensor. Nos defiende, mira nuestra aflicción, recordamos su palabra, nos anima con su palabra, nos vivifica, y también tenemos un contraste con los impíos. La salvación está lejos de ellos porque están lejos de la palabra de Dios. En segundo lugar, tenemos un abogado misericordioso, versículos 156 al 158. Tenemos un abogado misericordioso. Observen que es más grande que nuestros dilemas este abogado. Es más grande que nuestros dilemas. Cuán misericordioso es Dios con nosotros. Muchas son tus misericordias, oh Jehová, vivifícame conforme a tus juicios. Muchos son mis perseguidores y mis enemigos, mas no me he olvidado, más de tus testimonios, no me he
apartado. Dos cosas que cuantifica, que toma en cuenta el salmista: la misericordia de Dios y los perseguidores y enemigos. Cuando hace cuentas entre las misericordias de Dios y los perseguidores, hace cuentas y aprende que este abogado es un Dios misericordioso para su vida, que lo defiende, que lo cuida, que lo sostiene. En primer lugar, como dije al principio, no tiene temor de repetirse en sus peticiones. Observen que el versículo 156 es muy similar al versículo 149. Dice: muchas son tus misericordias, oh Jehová, vivifícame conforme a tu palabra. Versículo 149, oye mi voz conforme a tu misericordia, oh Jehová, vivifícame conforme a tu juicio. No son exactamente iguales, pero la razón por la que vuelve a pedir es la misma que nosotros podemos pedir, porque las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y eso nos recuerda también que nuestros dilemas no son más grandes que las misericordias de Dios. No son más grandes. Nuestros problemas no son más grandes que las misericordias de Dios. Los problemas del salmista con sus perseguidores, sus enemigos, los prevaricadores, no eran más tremendos y terribles que la misericordia de Dios. Esto debería hacernos reflexionar sobre la urgente y frecuente necesidad que tenemos, como el salmista lo pide, de que nos avive con su palabra. Porque la mayoría de las veces, cuando nuestros problemas son más grandes que las bondades del Señor, es porque las bondades del Señor no están siendo meditadas en nuestras vidas. La realidad de quién es la persona de Dios no la consideramos y los problemas se hacen más grandes que lo que realmente son. Y la misericordia de Dios para el salmista era más grande. La palabra aquí representa sus juicios. Observen, muchas son tus misericordias, oh Jehová, vivifícame conforme a tus juicios. Y es que Dios trata, cuando habla de juicios, también se refiere a la palabra de Dios, pero son los dictámenes de Dios. A veces Dios trata con nuestras vidas en su misericordia a través de disciplinas, a través de problemas. Si no fuera porque me pasó esto, si no fuera porque estuve enfermo, si no fuera porque perdí esto, si no fuera porque me quedé con esta otra situación, realmente no hubiera aprendido, realmente no me hubiera pasado esto, no hubiera sacado una buena enseñanza de esto. Dios trata con nosotros de diversas maneras y a veces usa enemigos, como el versículo 57. Muchos son mis perseguidores y mis enemigos. Él usa enemigos. Y a pesar de que los enemigos y los perseguidores pusieron la vida en peligro, el salmista puede decir, como lo dice en otra oportunidad, mejor es tu misericordia que la vida. Es decir, son muchos mis perseguidores, son muchos los que me hacen daño, incluso pueden matarme, pero la misericordia de Dios es mejor que seguir viviendo. Prefiero la misericordia de Dios. Sé que no hay nada que perder, no importa cuán numerosos sean los problemas. Muchos son mis perseguidores y mis enemigos, me hacen de todo, tus misericordias son grandes, Señor, y por mi parte, noten el versículo 57 al final, otra vez resalta el salmista, no de tus testimonios, no me he apartado. Sabe que es claro en la Biblia, en muchas oportunidades, que nos enseña que la persecución para el falso creyente es una excusa para la apostasía. En la parábola del sembrador lo tenemos. Cuando viene la persecución por causa de la palabra, tropiezan. La persecución, los problemas, en una persona que no es creyente, son la puerta o la excusa para la apostasía. Pero las pruebas, las aflicciones y las persecuciones de los prevaricadores, de los impíos, las circunstancias que vivimos a diario, para el creyente es una prueba de la fe. 1 Pedro capítulo 1, versículo 6 al 7 lo dice, por el momento vuestra fe tiene que ser probada para que sea mucho más preciosa que el oro. Es necesario que sea probada la fe. La fuente, también los problemas son una fuente de mayores consuelos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os persiguieren y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Pedro dijo en 1 Pedro capítulo 4, versículo 12, que no teníamos que sorprendernos del fuego de prueba que nos había sobrevenido, sino que teníamos que gozarnos porque somos participantes de los padecimientos de Cristo. También son una protección para el testimonio.
y también la fuerza que nos hace perseverar. Eso es lo que hace la prueba en los creyentes. Eso es lo que hace la prueba en los cristianos. En los incrédulos los hace apostatar, pero en los creyentes los fortalece. Más de tus testimonios no me he apartado. Entonces, cuando estás siendo perseguido, no sucumbe a la tentación de buscar otras formas. En esta oportunidad la palabra de Dios no me va a dar resultado. En esta oportunidad pedir oración a los hermanos no me va a dar resultado. En esta oportunidad ayunar no me va a servir. En esta oportunidad, lo que quieran imaginar, no me va a ayudar a superar los dilemas. Pero ¿qué dice el salmista? Yo de tus testimonios no me he apartado. Y él persiste y no se aparta de la palabra de Dios. Él es un abogado misericordioso. Es un abogado misericordioso. Él nos sostiene, sus misericordias son más grandes y nosotros podemos persistir, podemos continuar en medio de los dilemas porque Dios tiene misericordia en nosotros, persistamos cuidando de guardar su palabra. Yo no sé cuáles son tus problemas por los que atravesás. Pueden ser problemas que te pasan en la cocina, puede ser que te quedaste sin gas, puede ser que se te rompió algo en la casa, yo no sé, no estamos sufriendo como sufría el primer siglo, pero a veces tenemos sufrimientos y situaciones o problemáticas que sabemos que Satanás conoce nuestras limitaciones y trata de distraernos de lo que realmente es, que confiemos en Él, que confiemos en su palabra, que seamos agradecidos en todo, que demos gracias en todo, aun cuando se rompen cosas, aun cuando no sabemos cómo vamos a manejar ciertas circunstancias emocionales o económicas. Pero persistamos buscando a Dios y su palabra. También es misericordioso porque ve nuestra indignación cuando la palabra de Dios es deshonrada. En versículo 158 dice, veía a los prevaricadores y me disgustaba porque no guardaban tus palabras. Lucas capítulo 15, versículo 10, dice que hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. Y nosotros también nos gozamos cuando los pecadores se arrepienten. Pero esto tiene que venir acompañado de la amargura y tristeza piadosa por la dureza y la falta de arrepentimiento por los que no obedecen la palabra de Dios. Por un lado está bien que nos gocemos en la salvación de las almas. Por otro lado está bien que nosotros nos entristezcamos. El salmista tiene un disgusto acá. Él no está enojado con las personas. Tiene un disgusto. Le disgusta que la palabra de Dios no sea guardada. Ya lo ha mencionado en otros textos, en el versículo 53, por ejemplo, él dice, horror se apoderó de mí a causa de los impíos que dejan su ley, dejan tu ley. Versículo 136 dice, ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Entonces, debería haber un equilibrio en nuestras vidas, como lo hubo en la vida del Señor Jesucristo. Cuando Él estaba en una sinagoga y sanó un hombre que tenía una mano seca, le dijo, extiende tu mano. Antes de hacerlo, miró alrededor a las personas que estaban observando los religiosos y si sanaría a una persona en el día de reposo, dice en Marcos 3:5, entonces miró alrededor, entristecido, con enojo, pero entristecido por la dureza de sus corazones. Esa mezcla de piedad más enojo es la que nosotros deberíamos tener también. Nos debe molestar, pero a su vez nos debe disgustar, pero a su vez nosotros tenemos que realmente sentir una carga con paciencia, con piedad por las personas que no están honrando la palabra de Dios. Y solamente lo podemos hacer otra vez cuando tenemos un abogado misericordioso. Dios ha sido misericordioso conmigo. ¿Cómo miro a la otra persona? ¿Se acuerdan del hombre que tenía una deuda de tanta cantidad de dinero? ¿De 500 denarios? Señor, ten paciencia conmigo, te lo pagaré todo. Y Dios le perdonó, fue muy a misericordia, le perdonó la deuda. Salió de ese lugar, encontró uno de los consiervos que le debía 50 denarios, solamente 10% de la deuda del otro, y lo ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Y fue echado al calabozo. ¿Por qué? Porque se enteró su amo, le dijo, toda esta deuda te perdoné porque me rogaste. Y a veces funcionamos de esa manera. Pero cuando nosotros recordamos la misericordia de Dios para con nuestras vidas, un abogado defensor, un abogado misericordioso, también nosotros podemos mirar con misericordia a las otras personas. También nosotros podemos ver esto y confiar y pedir al Señor.
Es una marca de madurez espiritual disgustarse más por los insultos contra Dios que los que van contra nuestra vida. Cada vez que nosotros somos insultados por causa de nuestra fe, deberíamos recordar que el que más sufre es Dios, porque el que os toca, toca la niña de su ojo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Señor, ¿quién eres? ¿Me persigues a mí? ¿Me estás persiguiendo? Y Pablo lo reconoció, dijo, después yo perseguí a la iglesia de Dios. Dios ve nuestra indignación por la deshonra de su palabra también. Y finalmente tenemos un abogado justo, un abogado defensor, un abogado misericordioso y un abogado justo. Versículos 159 y 160. ¿Por qué es justo? Porque a él no se le va a pasar nada por alto. En primer lugar, porque Él conoce quienes aman su palabra. Versículo 159. Mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos, vivifícame conforme a tu misericordia. La manera en que nosotros tratamos la Biblia, hermanos, es la manera en que nosotros tratamos a Cristo. Como tratás tu Biblia, tratás a tu Salvador. Esa es la cruda realidad, pero bendita realidad. Este texto es exactamente al revés del versículo 88. Observen, exactamente al revés. Versículo 88 dice, vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca. Ahora dice en 159, mira que amo tus mandamientos, vivifícame conforme a tu misericordia. No es exactamente en palabras, pero la idea. Cuando guardamos su palabra, Dios tiene misericordia de nosotros, y cuando tiene misericordia de nosotros, el resultado es que nosotros amamos su palabra. Y esto es continuamente así. Guardamos su palabra, Dios tiene misericordia de nosotros. Dios tiene misericordia de nosotros, amamos su palabra. Amamos su palabra, Dios tiene misericordia de nosotros. Y así es como Dios trabaja en nosotros. Nunca nos está pagando por algo, pero Dios está bendiciendo a aquellos que honran en su palabra. Dios es justo y confiamos en que sus ojos examinan nuestros corazones. Mira otra vez, dice el salmista, por segunda vez en esta octava. Lo dijo en versículo 53 y ahora lo dice de vuelta. Mirá, Señor, mirá lo que está pasando. Aún mezclados con nuestros pecados en nuestros corazones engañosos, no dejamos de considerar el escrutinio de Dios. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor. Tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Señor, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor. Tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Señor, vos lo sabes todo. O sea, yo sabés que te amo. Vos lo sabes todo, sabés cómo es mi corazón. Está diciendo, yo te negué, yo sé que te negué, pero yo te amo. Yo te amo igual, aún mezclado con nuestros pecados en corazones engañosos. Queremos que Dios nos examine. Queremos que Dios nos escudriñe. Mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia. Queremos que Dios examine nuestras vidas y queremos que Dios encuentre corazones que aman la palabra de Dios. Solamente un necio le pediría a Dios que mire si sabe conscientemente que sigue siendo negligente con la palabra de Dios en su propia vida. Esto pasó en el Antiguo Testamento. Este pueblo de labios me honra. Y las palabras de sus labios son solamente tradición de hombres que les ha sido enseñada, pero su corazón está lejos de mí. Pero había gente que seguía clamando a Dios, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. ¿Por qué me piden estas cosas? ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo os mando? Es posible hacer esto. Es posible estar pidiendo a Dios, siendo negligentes con la palabra de Dios. Pero cuando uno guarda la palabra de Dios, es consciente de que guarda la palabra de Dios, le pide a Dios, mirá mi corazón, tengo imperfecciones, pero yo amo tu palabra. ¿Sabés que Proverbios 3:5 es importante para mi vida? Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Soy muy limitado para este texto, pero Señor, es la verdad. Yo me fío de todo tu corazón. No entiendo todo, pero me apoyo en tu palabra. Ayúdame en este momento. Mirá mi corazón. Estoy confiando en lo que dice este texto. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión. Señor, estoy confiando. Tengo temor. Ayúdame, Señor. La Biblia dice que tengo que criar a mis hijos en el temor de Dios. Ayúdame, Señor, a criar a mis hijos en el temor del Señor.
tengo miedo, tengo muchas limitaciones, no sé cómo voy a manejar esto. Ayúdame en mi matrimonio. Yo confío en lo que tu palabra dice, que tengo que amar a mi esposa, que tengo que sujetarme a mi esposo. Yo confío en lo que tu palabra dice, que tengo que sujetarme a mis padres, que tengo que obedecer a mis padres. Señor, ayúdame, mi corazón va en contra. Mirá, Señor, que amo tus mandamientos. Vivificame conforme a tu misericordia. Despertá mi vida, Señor. Es un Dios, eres un abogado justo, justo. Él usa su palabra. Él va a hacer lo que es justo. La Biblia dice que si confiamos en su palabra, Él va a obrar. Un avivamiento en nuestras vidas siempre va a comenzar cuando hay amor por la palabra de Dios. Nunca va a ocurrir sin que la misericordia, sino sin que sea por la misericordia de Dios. Hay un amor por la palabra, hay un avivamiento. En Nehemías capítulo 8 pusieron un púlpito para Esdras, leyó la palabra de Dios, le pusieron el sentido para que entendiera la lectura. ¿Qué pasó? La gente empezó a llorar, empezó a clamar y la tristeza se convirtió en gozo porque realmente se volvieron a Dios de todo corazón. Y eso fue por la misericordia de Dios, porque estaban en gran angustia y estaban en pecado volviendo de la cautividad. Nunca por méritos personales. Confiamos en un abogado justo. Y finalmente confiamos en un abogado justo porque actúa según su palabra inmutable. Versículo 160 dice, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Ya dijo que Dios lo librara y ahora confía en la palabra de Dios. No hay mayor seguridad y no hay mayor horror que el que genera un abogado que se apega completamente a la ley de Dios o a la ley. Un abogado que se apega completamente a la ley, para quienes son obedientes es una garantía. Para quienes son desobedientes, y lamentablemente tienen la fama los abogados de ser abogados defensores, la persona que no hay vuelta atrás, no hay vuelta de hoja, esto está mal. Pero hay gente que lo hace, ¿por qué? Porque falta a la ley. Pero para quienes no lo son, los que no son obedientes, los que son delincuentes, los que son descuidados, un abogado que no va a pasar por alto es una condenación segura. Nosotros tenemos en la palabra de Dios todo lo que necesitamos para nuestro bienestar y seguridad. Este texto, si quieren anotar allí, al lado del 160, pueden poner 2 Timoteo 3, 15 y 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Cuando nosotros abrimos la Biblia al principio del año, empezamos a leer en Génesis, tiene el mismo valor que cuando llegamos al mes de diciembre leyendo el libro de Apocalipsis. Y cuando nosotros leemos el Pentateuco, tiene el mismo valor que cuando nosotros leemos los Evangelios. Que son diferentes géneros literarios, bien. Que enseñan otras cosas que quizá algunas ya no se aplican a nosotros, bien. Pero es la palabra inspirada por Dios. Y Dios puede usar en nuestras vidas, porque la sumatoria de la palabra es verdad. No es una parte incorrecta y otra incorrecta. Por eso si negamos el Génesis, estamos negando el resto de la Biblia. Si negamos la creación, tal como lo enseña la Biblia, estamos negando el resto de la Escritura. Si negamos que el mundo fue creado en 7 días, como dice la Escritura, estamos negando el resto de la Escritura, porque Jesús habla de los Evangelios, en el principio como Dios creó al hombre, lo hizo a su imagen y semejanza. La suma de la palabra de Dios es verdad. Y si vas a tener seguridad y confianza en los tratos de Dios, tenés que acostumbrarte a ver la palabra de Dios como un todo, no solamente las partes que te gustan. No puedes escoger la parte de la Escritura que te gusta para tener un Dios defensor, sino que vas a pegarte a la palabra de Dios, la sumatoria de la Biblia, para enfocarnos de manera correcta en el Dios que obra. Dios no va a salir fuera de la Escritura. No podemos elegir un texto para una oportunidad y otro texto lo dejamos de lado. No es así, Dios no obra de esta manera. Dios es justo y no tenemos que desconfiar de nada de lo que Dios hace. Y cuando hablamos de esto, hablamos también del Evangelio que predicamos. Prediquemos el Evangelio recordando que la sumatoria de la palabra es verdad, la suma de la palabra de Dios es verdad. Y anunciamos la cruz de Cristo como parte de esta palabra de verdad. Anunciamos la cruz, anunciamos que el perdón de pecados es a través de la muerte sustitutiva del Señor Jesucristo, el derramamiento de sangre. No anunciamos otro tipo de evangelio. No enseñamos un evangelio terapéutico. No enseñamos a las personas otra cosa que no sea la palabra de la cruz, que es locura a los que se pierden. Todo el mensaje del Evangelio y eterno es todo juicio de tu justicia. Estamos absolutamente seguros.
Cuando le hablamos a un incrédulo le podemos decir que no tiene paz en su corazón, porque la Biblia dice que no hay paz para los impíos. Cuando le hablamos a los incrédulos y les decimos que sus pensamientos son absolutamente lejos del razonamiento divino, y aunque lo niegue, podemos decir con certeza, obviamente con respeto, profesando ser sabios, se hicieron necios. Son necios, es la Biblia la que lo dice. No importa la sabiduría o la capacidad de palabras que tengan para hacer lo que hagan. Es la palabra de Dios. Confiemos en la palabra de Dios y prediquemos el Evangelio, pero también fiémonos de la palabra de Dios en nuestras vidas para cualquier circunstancia, porque tenemos un abogado justo, un abogado defensor, un abogado misericordioso y un abogado justo para nuestras vidas. Sí, por esa razón, nosotros debemos confiar en su palabra y perseverar en ella. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por tu palabra. Queremos pedir que la bendigas en nuestras vidas. Gracias por este abogado que tenemos, el Señor Jesucristo. Él es un abogado defensor, es un abogado misericordioso para con nosotros y es un abogado justo. Ve nuestros corazones, ve nuestras vidas, ve nuestro amor por las Escrituras, ve nuestro amor por la palabra. Y Señor, te queremos rogar que nosotros persistamos, que recordemos que tu misericordia es mejor que la vida. Recordemos que amar tu palabra es amar a Cristo. Servir ante tu palabra es servir a Cristo. Y pedimos, Señor, que no descuidemos las Escrituras de principio al final, sino que la usemos y la apliquemos a nuestras vidas. Señor, gracias por defendernos, gracias por redimirnos, gracias porque tu nombre es justo, gracias porque mirándonos a nuestra conciencia estamos destruidos y estamos sin esperanza, pero cuando miramos a Cristo, nuestro abogado, vemos que nuestra hoja está absolutamente limpia, limpia completamente. No importa lo que suframos en esta vida, no importa las persecuciones que tengamos en esta vida, es mejor tu misericordia, porque tú eres bueno. Gracias por nuestro abogado, el Señor Jesucristo, en cuyo nombre oramos. Amén.